Hola, buenas tardes. Hoy estamos aquí con mi amigo Yannick, que él ahorita nos va a hacer una medición, nos va a hacer un estudio y nos va a mostrar todos los aparatos que él utiliza, cómo va a hacer sus mediciones, cómo atiende a los pacientes. Ahorita yo voy a ser su paciente, entonces van a poder conocer más a fondo cómo él da este seguimiento a sus pacientes y cómo va fusionando diferentes modalidades terapéuticas. Yannick, platícanos un poco más de ti. ¿Cómo fue que empezaste en este camino? ¿Qué es por qué te llamó la atención todo este tipo de terapias y de tecnologías? Ok, bueno, yo empecé por aquí porque yo tuve algunas enfermedades que en teoría no se podían curar. Una era la epilepsia, el asma, tenía una sensibilidad muy fuerte a varios alimentos y aunque me estaba yendo bien en el trabajo, digamos cuando trabajaba para empresas o cuando empecé en economía, todo este enfoque que tenía yo, realmente tuve un deterioro que al final pues ya casi no podía hacer nada. Entonces me empecé a topar con diferentes modalidades, entre una de ellas fue el tapping, que es el EFT o técnica de liberación emocional clínica, porque hay una diferencia. ¿De Gary Douglas o de quién? Bueno, este es ¿cómo se llama? ¿Con qué lo estudias? Sí, es que me fui a Estados Unidos, estoy intentando acordar. ¿Nick Horner? No, era Dawson. Dos. Ajá, Dawson es el que, no Carl Dawson, que está en Inglaterra. Ajá. Dawson fue en los cursos. El que escribió el libro, el de... From Mind to Matter. Ok. Ajá. Entonces, bueno, primero me enteré por Nick Horner. Ajá, sí. Y ya ves, como que él es la introducción, ¿no? Sí. Y el documental de EFT y todo lo demás. Y eventualmente llegué al punto donde dije, oye, es que esto me trajo un cambio sumamente rápido y... ¿Puedes explicar un poco en qué consiste EFT? Sí, pues mira, prácticamente se utiliza una mezcla entre terapia somática, cognitiva, de exposición y de resolución acelerada, o sea, ocular. Entonces esa es la técnica completa. Lo que suelen ver mucho en internet, videos, es como lo más básico y realmente pues, no necesariamente alguien está como certificado, preparado para casos mayores, como traumas de violación, secuestros, entre otros, ¿no? Hay todo tipo de temas. Entonces, pero de cualquier manera es una herramienta de autoayuda sumamente buena. Se utiliza en combinación con los meridianos, entonces tienes diferentes meridianos que está haciendo taps, por eso viene el tapping. Golpecitos ahí con una fuerza ligera, no tiene que ser, no te sientas cómodo. Y ya vas tocando todos los, dando los taps a los diferentes meridianos mientras estás hablando sobre lo que te causa el conflicto al momento, y todo está ligado y es rápido como la memoria va al pasado, ¿no? Porque la memoria en sí está ligada a las emociones. Entonces, para poder archivar o encontrar una memoria, se utiliza una emoción. Es como lo que mete en la categoría, ¿no? De, ok, bueno, en tristeza tenemos estos recuerdos Ajá, ya lo que dice, ¿no? Que cada órgano es como si fuera una carpeta de computadora, ¿no? Que en los pulmones se guarda la tristeza, que en el hígado se guarda el enojo, que en los riñones el miedo. Bueno, lo que he leído de la medicina tradicional china. Sí. Y que ya a través de, pues, cada meridiano está conectado con un órgano, ¿no? Entonces lo estimulas y así ayudas a que se libere esa información, ¿o cómo? Sí, bueno, en parte es desensitizing es en inglés, bajas la sensibilidad que tienes ante cualquier estímulo. Entonces, cuando tienes un estímulo muy fuerte y no puedes soportarlo, ahí es donde entra mucho más fácil el tapping, a diferencia de una terapia hablada, ¿no? La típica terapia cognitiva o de comportamiento, lo que sea. Entonces, mientras estás estimulando, los sentimientos comienzan a bajar. Por eso, en un principio medimos un número, la emoción, y de ahí vemos cómo va cambiando, ¿no? Entonces, de hecho, desarrollé algo que se llama el Dharma, que todavía no lo introduzco, pero ya lo vieron mentores en Estados Unidos, y es sobre cómo lo que tú traes ahorita se va ligando dentro de esa misma sesión al pasado. O sea, pero a la segunda vez que te pasó y la primera, y casi siempre viene todo la primera vez. Entonces, todos esos sentimientos van reduciéndose, la memoria va cambiando, se va consolidando, porque ese es el problema con el trauma, por ejemplo. Por eso es tan bueno bueno para manejar trauma,
ansiedad, depresión, fobias, porque las fobias son como pánico, pero estamos hablando de la parte inconsciente. Entonces nunca vas a sacar a alguien de una fobia de manera hablada, sino no tengas miedo de esto, eso no sirve. ¿Y es ese estímulo eléctrico que se manda el que ayuda a que se libere más rápido? O sea, el TAP que se hace en la medida. O sea, ¿esa es la clave de la terapia? Sí, es parte de la clave, porque lo primero es que tienes que sentirlo. Si no lo sientes o te digo, no pasa nada, no, tienes que sentirlo. El comienzo del cambio es aceptar la realidad exactamente como es. Sí. Ahí es donde empieza. Sí, esa es la clave, ¿no? De todas las sanaciones, el sí, aceptación y agradecer, ¿no? Sí, entonces digamos que en cuestión de de la parte de la memoria de las neuronas, se enciende un circuito y mientras estás haciendo el tapping y utilizando diferentes frases, declaraciones, y eso empieza a cambiar la memoria. No solo empieza a bajar la intensidad de la emoción, sino se empieza a consolidar, empiezas a tener momentos de, ok, me pasó esto, no me había dado cuenta. Y lo mejor es cuando le sale a la persona, que siempre le sale. Entonces comienza a bajar y se impresionan porque en unos minutos bajan de una ansiedad de 10, 9 a 4, 3, se va transformando y sí va pasando por diferentes partes del cuerpo, ¿no? El nudo en la garganta, la impotencia, la presión, presión en el pecho, que también tiene que ver con miedo, a veces con una tristeza más profunda, en especial el estómago. Okay. ¿Y en tu experiencia en ti, cómo lo viviste ese proceso? Yo la primera vez fue viendo un video de un curso, porque estaba preparando un curso sobre aprender, de hecho, y pues vi a Nick Horner ahí en un video donde estaba haciendo un tapping rápido y dijo, mira, piensen en tal cosa, tal. Y yo así, pues ya lo tengo que hacer. Pero a mí me acababan de operar, yo estaba en muy mal estado, ¿no? ¿De qué te operaron? Tengo un hoyo en el tabique de la nariz, pero ya ni siquiera es un hoyo, ya ni tengo la pared, prácticamente. No tenía tanta alergia que se me hicieron como costras y poco a poco se me rompieron y se me hizo un hoyo. Y empezó a crecer, entonces me operaron, se supone que me sacaron un poco de tejido de la boca y me lo pusieron ahí. No funcionó, el ganglio no funcionó y al final de cuentas, pues no solo no dormí, tuve muchísima inflamación, empeoré mucho. Y pues el tapping fue el primero que sentí un cambio en el estrés, pero de una manera notable. Pero no solo fue eso, o sea, la verdad es que dije, ok, si tengo que presentar frente de personas, y tenía un tema con eso, ¿no? De hablar en público. O sea, de hablar en público, como que el corazón empezaba a latir súper rápido y así como pánico. Y empecé a hacer el tapping y que me regreso, tengo no solo una visión, yo en un salón de segundo o tercero de primaria me acuerdo hasta de los escalones, los ladrillos, que en ese momento yo no tenía ni memoria, ¿no? Y me quedé con la boca abierta, dije, ¿qué está pasando? Y yo, el momento en el que estaba enfrente de un pizarrón. Desde ahí vino ese miedo. Desde ahí vino. Okay. Todo se desplomó y al final me quedé con la boca abierta, dije, no, tengo que ver qué es esto, ¿no? O sea, y yo era un poco más cuadrado de, ok, economía, inversión, todo este tipo de temas, pero más rígido, digamos, ¿no? En cuestión de, ok, ya como que sabemos mucho de lo que hay que saber, que es totalmente contrario a la realidad. Sí, es más, saber más de la vida, ¿no? O sea, no tanto de tus emociones, de cómo conocerse a sí mismo, ¿no? Saber qué es lo que hay en ti, por qué reaccionas como reaccionas, por qué vives como vives y qué es lo que quieres lograr en tu vida, ¿no? O sea, que a veces... Sí, y aparte de eso... No contactas con tu corazón, ¿no? Tus emociones. Sí, incluso la física newtoniana, todos estos temas que ya conocemos, física cuántica, cómo se ha desarrollado, lo que se ha descubierto, cómo se integra, lo que se sabía espiritualmente con la ciencia moderna, o sea, son tantos temas, pero cuando estás o sea, toda la información que llega por el mainstream, ¿no? Lo típico, pues es un... Por la cultura, ¿no? La cultura de los medios masivos. Sí, prácticamente. Entonces, bueno, por ahí empecé, me dediqué a esa parte, me metí mucho, empecé a leer los libros, porque pues, leo mucho, así es como lo estudio. Sí. Empecé a aplicar, decidí irme a certificar, no se podía quedar nada más para mí. Decidí que era pues, realmente algo como para el resto del mundo, para la gente, y algo tan efectivo, porque yo con la epilepsia, pues primero me decían que
el psiquiatra, que el neuropsiquiatra, que nadie podía hacer nada. De hecho, los medicamentos me dejaban luego con puntos ciegos, de repente no veía nada acá, o sea, ya no veía nada, empezaba a temblar, a veces subía 10 kilos, bajaba 10 kilos en un mes, ¿no? Así, entonces era muy extremo y me hicieron pruebas genéticas, nada sirvió. Entonces pues, dije, oye, si esto tiene un efecto tan profundo, tan fuerte, pues, o sea, no me lo puedo quedar para mí. Y ahí empecé. Poco a poco llegué al punto donde ya estaba viendo todo tipo de personas, todos estaban teniendo desplazamientos. De hecho, doy garantía sobre el desplazamiento emocional. Tengo varias formas de medirlo para que se vea cómo hay cambios: corazón, presión de pulso, frecuencias del corazón, porque hay diferentes parámetros. En el BioWell, incluso en la respuesta del estrés, en cómo se vuelve a reestructurar toda la parte energética del cuerpo, ¿no? Porque tanto se puede organizar, alinear, digamos, en cuestión de chakras, o el balance energético en los órganos y sistemas, como también se puede desorganizar temporalmente, ¿no? Eso se conoce como compensación. De hecho, en neuroimagenología, ya toda la parte de neuroretroalimentación ya se conoce muy bien. El cerebro tiene que tener la flexibilidad para poder salir de ese rango común, para poder cambiar, y es exactamente lo que pasa en Italia. Estamos usando diferentes redes en el cerebro, el default mode, perdón, casi todo esto lo tengo en inglés, entonces default es una red, o sea, como la básica, ¿no? Como el sistema operativo en el nivel más básico, el Salience Network, que es cuando se transmite de aquí a la parte frontal, que es donde... Sí, porque esto es interno, externo, y esta es la comunicación, digamos, en esta parte. Entonces el cuerpo vuelve a entrar en contacto no solo con sus sentimientos, con lo que está percibiendo afuera. Es mucho cambio. Y el cerebro, que pues es realmente entre el cerebro y el corazón, porque el corazón también tiene 40,000 tipos de neuronas, ¿no? Sí, se dice que manda más información el corazón al cerebro que el cerebro al corazón, ¿no? Que es más fuerte el campo electromagnético que manda el corazón que el electroencefalograma, ¿no? O sea que hay mucho más fuerte. Más voltaje, más amperaje y más fuerza, ¿no? En nuestro corazón que en la mente, ¿no? Sí, y de hecho se manda en 1 Hz. Ese es el punto, la medición clave, la más importante que necesita el cuerpo para poder entrar en la armonía. Y también, si quieres tener mejor meditación, mejor neurointegración, es sumamente efectivo, ¿no? Entonces, pues también tengo certificación en HeartMath para las técnicas de respiración, pero también tengo otras técnicas. Para la coherencia cardíaca, ¿no? Cómo entrar en esa coherencia del corazón, ¿no? Sí, y digamos que HeartMath es sumamente bueno, práctico, es bastante sencillo, pero si quieres algo pues, más avanzado, es con los aparatos que tengo, por ejemplo, de biorretroalimentación, porque se necesita respiración, y con el que te ponen en el oído no es por pulso. Sí, entonces aquí es mezcla de pulso con la respiración, que el pulso es un... ¿La respuesta galvánica de la piel? No es realmente tan necesaria. Sí se puede respuesta galvánica, temperatura. Los que tienen más tema con respuesta galvánica y tensión muscular, por ejemplo, son los hombres. Las mujeres tienen más el tema de frío en las manos y frío en el cuerpo. Pero ahí ya estamos hablando de diferencias en género que ya fui localizando y ya es muy específico cada cosa, ¿no? Okay. Entonces, digamos, la comunicación de 1 Hz que va directo al cerebro. De hecho, hay un estado en delta, es la frecuencia más lenta, que va entre 0.5 y 2 Hz, ¿no? Ahí depende un poco de las ondas cerebrales, ¿no? Las ondas cerebrales, sí, que son las ondas lentas cuando te vas a dormir. Sueño profundo, ¿no? Sueño profundo, sumamente importante, pero no solo sueño profundo, te indican que también hay de mielinización en el cerebro, que es para que se pueda conducir bien toda la corriente. Y en los nervios, ¿no? También la medición del sistema nervioso, ¿no? Sí, todos los nervios. Es como un cable, ¿no? Que tiene su funda, ¿no? La mielina, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Sí, es la funda, es importante, que se hace de colesterol. Si no comes colesterol tienes un problema. Por eso está el tema de los veganos, ¿no? Que no tienen colesterol, empiezan a tener baja acidez estomacal, no pueden absorber B12, no pueden transformarlo en mielina. Okay. Ese es el mayor problema que tienen, porque aunque se lleguen a suplementar, si no tienen colesterol, que te digan, el colesterol no es esencial porque el cuerpo lo puede producir. De cualquier manera no significa que no puedas tener déficits o no produzcas lo suficiente para poder mantenerte.
Okay. ¿Y qué recomiendas a las personas para que produzcan más colesterol y mejor mielinización? Pues eso solamente es con alimentación, el colesterol, la mielinización, inyecciones de B12 para evitar el problema de que no pueda absorberse en el estómago por el factor intrínseco, que así se llama. Se necesita llegar a un nivel de pH que se active y demás. Entonces es la mejor manera y es sumamente barato, es muy fácil, ¿no? Yo lo utilizo en todos mis clientes. Entonces, ese es un punto. ¿Qué es lo que utilizas? ¿La alimentación? Todo. Es que mira, primero utilizo dosificación. Primero hay que revisar todo lo que tiene el cuerpo, ¿no? El proceso que ahorita ya más saltando adelante de por qué empecé en la parte de bioquímica, tanto en la parte de alimentación, es porque a final de cuentas, O sea, tu primer paso fue tapping y después de ahí, ¿qué siguió? Primer paso fue tapping. Estaba utilizando también alimentación, régimen alimenticio, pero no basado en calorías. Conteo calórico es de lo más inservible, el cuerpo no tiene receptores de calorías, cualquier persona puede, dependiendo de lo que puedas digerir y absorber, puedes transformar los nutrientes que tengas, es lo que puedes utilizar más bien de la comida. Entonces la clave es que absorbes, no que comes, sino que absorbes de lo que comes. Sí, ¿qué absorbes? Y el paso número 2 es pues, qué es lo que tu comida come, ¿no? Por ejemplo, si comes res, ¿es de pastoreo libre o es de granja? De granja, ¿no? Que es los campos, ¿no? Sí, con cereales. De hecho, hay hasta historias donde, bueno, salieron en el periódico que se choca un camión, se sale de la calle y todo lo que se suelta, M&M's rancios y cereales, Lucky Charms, todo eso es lo que utilizan para engordarnos. Wow. Entonces, pues ahí tienes como el por qué hay que irnos por orgánico, por qué pastoreo libre, por qué Sí, que era la comida de antes, ¿no? O sea, cuando las personas tenían su rancho y era lo que comían, lo que producían, ¿no? No era esta industrialización masiva de todo, hacerlo químico y hacerlo a grados que la gente... Pues la reunión de ciudades es lo que ha provocado toda esa transformación, ¿no? En la alimentación y en la producción alimentaria, pero pues es regresar a las raíces, ¿no? Sí, es prácticamente regresar a las raíces, qué es lo que funciona, qué funcionaba antes de que metieran esta pirámide que no funciona, que ahí estuvo la intervención y empezó el Alzheimer, no existía. Empezaron tantos casos de cáncer, ¿no? También. Sí, cáncer, porque cáncer, ¿qué es? Cáncer es demasiada regeneración. Todos tenemos cáncer, ¿no? En diferentes Hay células cancerígenas, ¿no? Pero el cuerpo, el sistema inmune las elimina, ¿no? O sea, no crecen, ¿no? No se desarrollan. Pues ya que hacen lo que tienen que hacer, pues ya se lo come el cuerpo, ¿no? Sí. Entonces hay diferentes maneras para poder controlar eso, con vitamina B17, amigdalina, con Que es la que está en las semillas de los chabacanos y duraznos. De los chabacanos, pero también en las semillas de la ciruela, en las almendras, ahí en una cantidad de comidas no es tan difícil de hacer, ¿no? Entonces, estas son como maneras en donde controlas ese exceso de esas células, pero si tienes mucho estrógeno, tienes un problema, porque ese es el que activa el tipo de células que son similares a los embriones, nada más que en vez de ser fecundadas por un espermatozoide, se utilizan con el fin, bueno, digamos, se activan con los estrógenos y se transforman en el tejido. Si te cortas, pues se va a transformar en piel, ¿no? Si tienes deterioro en cualquier órgano. El chiste es que si tienes demasiados estrógenos, demasiado lácteos, demasiado azúcar, todo eso, tienes demasiada regeneración. Si no hay unas, que es algo muy común, conocido, con muchísimos beneficios, pero hay que saberlo hacer, el ayuno es sumamente terapéutico. Sí. Entonces ¿qué era lo que pasaba antes, no? O sea, que la gente pues caminaba, eran nómadas y pues no encontraban alimento, ¿no? Entonces su metabolismo, su genética se acostumbraba a esa forma de vivir, ¿no? Ya cuando llegó la agricultura, pues ya el cambio orgánico, pero ya llevamos pues miles de años en un metabolismo, ¿no? Genético, ¿no? Sí, a final de cuentas, o sea, estamos acostumbrados, tenemos las eras de hielo cada 5.000 años, ¿no? Esas eras de hielo, pues va a haber escasez, van a haber cambios mucho mayores a los de ahorita. De hecho, este patrón es típico cada 5.000 años. Hay ya mucho establecido sobre eso, no tanto la idea que está en el mainstream, ¿no? Sí. Pero el cuerpo necesita cambiar, necesita esa resiliencia. Entonces ya está adaptado, está formado de esa manera. Sí. Si no lo hacemos. Entonces era un cambio de la cultura, ¿no? O sea, como la cultura para ganar más dinero, pues te hacía que comieras todo el día, ¿no? 3 veces al día, ¿no? Y luego 5. Y
luego 5, que era lo que se puso de moda, ¿no? Para los fisicoculturistas o que querían bajar de peso. No solo eso, El metabolismo acelerado, ¿no? Para que, según el metabolismo acelerado, ¿no? Que se acelera tu metabolismo, ¿no? Pero eso pues no funciona. No funciona para nada. De hecho, hay evidencia que se contrapone eso, es decir, ¿por qué comiendo 5 veces vamos a producir menos insulina, vamos a generar menos grasa, a que si comemos 3 veces? De hecho, por eso se utiliza como aperitivo, ¿no? Para abrir el apetito. Entonces, eso de que te quita el hambre o que mantengas todo el tiempo los niveles altos en glucosa es contraintuitivo. Pero pues es, en vez de vender 3 veces, vende 5. Vende 5, entonces es parte de lo que te quieren vender, ¿no? Entonces es como regresar a que tú mismo seas el dueño de tu propio cuerpo, ¿no? Que no sea la gente, que no sean los medios, que no sean pues, las marcas, ¿no? Que es lo que quieren, que empoderarse de tu conciencia, de tu voluntad y estar viviendo para ellos, ¿no? Sí, a final de cuentas te conviertes en un consumidor buscando aumentar, ellos buscan aumentar sus ganancias, en cierta manera se entiende, ¿no? Pero ahí entra la parte ética, moral, el que pues a final de cuentas pues ahorita está muy carente, pero una de las mejores maneras para recuperar una buena salud, algo que ningún suplemento te puede hacer, es el ayuno. Pero también es mucho mejor entrar al ayuno cuando estás bien nutrido, si tienes todos los nutrientes para poder transformar. Si estás totalmente desnutrido, vas a tener una pérdida, como en la Segunda Guerra Mundial. En las últimas fases ya tenían problemas. Al principio los soldados se dieron cuenta de cómo estaban más astutos, cómo aumentaban los intentos por escapar de los campos de prisioneros en Japón, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay mucha historia, se sabe cómo funciona. Sí, pues viene desde la Biblia, ¿no? O sea, la Biblia te lo menciona, que pues hay ayunos, ¿no? O sea, que están ya cierto tiempo estar ayunando, cierto tiempo estar dedicando para que tu cuerpo tenga esa energía disponible para otra parte de tu mente más espiritual, ¿no? Que no sea, que el cuerpo no es todo, ¿no? O sea, que hay algo más que la comida, que hay algo más que tu cuerpo, ¿no? Entonces de eso se trata, de que tú seas capaz de conectar con esa fuente y ya tu cuerpo esté con una conexión más limpia. Sí, y si empezamos a casar lo que está en las religiones con lo que se ha encontrado en la ciencia, se tiene algo más poderoso. Por ejemplo, en las religiones por lo regular te dicen que tampoco tomes agua. En eso sí no hay un beneficio en salud, no hay un beneficio terapéutico, es mucho más carga para el cuerpo, y normalmente si vas a añadir algo que aumente la dificultad o pues, tengas menor probabilidad de lograrlo, pues, tiene que tener un valor mucho más alto, y el dejar de tomar agua, sí. Ahí sí. Bueno, yo he hecho ayunos hubo hace un poco en la Cábala, y ahorita pues, de hecho acaba de pasar algunos, ¿no? De Yom Kippur, y otro en el 9 de Ab, que es en Leo, que es y es lo que dicen, bueno, lo que manejan, ¿no? Que hay ciertas energías cósmicas o ciertas energías de los planetas solares, lunares, y que el agua tiene memoria. Entonces, como es exceso de energía y el cuerpo no es capaz o la mente puede excederse, esa agua se carga con esa vibración. Entonces, es por eso que lo hacen, ¿no? O sea, si te entiendo, ¿no? Pues el agua te va a ayudar a desintoxicarte, a que se limpie, ¿no? Pero sí hay que ver también que es por otros motivos, o sea, que es para que esa energía de ese día no esté con la vibración de energía planetaria que te afecta a tu cuerpo. Es por eso, no es tanto por... En parte, si estamos hablando de las frecuencias y todo puede tener cierto sentido, pero si estamos hablando de para toda la población... Sí, sería normal, ¿no? Porque se aconseja, bueno, tú que tanto lo aconsejas a la semana, el ayuno intermitente. Depende mucho del peso, depende mucho del estado de nutrientes. Por ejemplo, alguien que mide unos 75 pero pesa 90 kilos, puede hacerlo más veces. En un principio va a tener un problema. Está en ese peso porque tiene resistencia a la insulina, porque está muy cargado su hígado, tiene muchas toxinas, no puede realmente metabolizar, va a tener colesterol alto, que no es colesterol en sí, es lipoproteína, es lo que carga colesterol en suelo. O sea, es el tema en el hígado. Mucha oxidación, demasiado tiempo de quemar, le va a costar mucho trabajo, va a tener adicción al azúcar y carbohidratos. Y luego es el problema, ¿no? Que uno pensaba antes que el colesterol era por comer grasas, ¿no? Y se dieron cuenta ahora que no, que es por comer azúcar, ¿no? Y harinas, ¿no? Que esa es la causa real de tanta grasa y arteriosclerosis y infartos, que se llenan las venas de toda esa grasa que está produciendo por el azúcar, y no es tanto la grasa, ¿no? Que es lo que pues, recomiendan ahora, ¿no? Que comas grasas buenas, ¿no?
Sí, exactamente. Y por ejemplo, todos los aceites hidrogenados pues empezaron por publicidad de Procter & Gamble y ahí dio dinero a la asociación, ¿cómo se llama? La de Estados Unidos, la... ¿FDA? No. Pues bueno, la asociación de supuestamente del corazón en Estados Unidos. No me acuerdo ahorita si me fue el nombre. Pero a final de cuentas les dieron tantos millones en un programa y ahí es donde explotó toda la publicidad de no coman esta grasa, ¿no? En vez de... Sí, entonces, y era al revés, fue el Crisco, ¿no? Sí. En vez de la manteca. Entonces, pues como empresa... Pues, porque era su negocio. Pues sí, es que eso era para realmente estar limpiando las turbinas, lubricando las turbinas de los submarinos. Se acabó la guerra, seguían con la patenta, pues ¿qué hacen, no? O sea, cualquier... Sí, o sea, pues como una empresa, pues dice, es la manera que sacar. La verdad fue muy ingenioso, pero yo sinceramente no creo que tenían en mente todo el daño que iban a hacer. El problema es que ya que se conoció, pues lo siguieron, ¿no? Entonces, pues eso es lo que también te daña. Entonces ya llegamos a la otra parte que fue alimentación, el ayuno, ¿no? El ayuno. Entonces nos comentabas del ayuno, de la importancia, o sea, primero fue el tapping, después fue lo del ayuno. Fue el tapping, fue el régimen alimenticio no calórico hacia temas funcionales, después fue el ayuno, empezar por el de 24 horas que decía, no, es muy difícil, es más una barrera mental. Y a mí sí me costó trabajo porque yo estaba en el otro extremo, por eso tenía tanta inflamación. No, bueno, sí, yo creo que hasta más, ¿no? Constantemente, pero en parte porque hacía ejercicio. Entonces, todos esos carbohidratos te dicen calorías dentro, calorías fuera, pero al final de cuentas te está drenando de recursos para poder metabolizar cualquier carbohidrato. Minerales, enzimas. Sí, vitamina B1, todas las del complejo B, manganeso, magnesio, también puedes llegar a tener cierta pérdida de hierro o tienes por ejemplo, con mucho lácteo. Es el modelo para volver a los ratones anémicos. Les das muchos lácteos, se vuelven anémicos por cuestión de hierro. Entonces, desde ahí ya sabes que alimentación de lácteos, trigo, todo esto hay algo que no, bueno, muchas cosas que de plano no. Entonces, van a más nutriólogos con un 99.7% índice de fracaso de rebote, no sirve, es temporal o que hace ejercicio y aparte te ponen la responsabilidad. Si tú engordas, es porque no te ejercitas y porque no comes 10 frutas. Y yo así de 10 frutas, ¿de dónde salió eso? Si te pones a investigar, no viene virtualmente de ninguna, no viene de investigación, de evidencia, nada. Aparte, ¿cómo comparas un aguacate con un plátano? Plátanos son cucharadas de azúcar, ¿no? Te dicen es bueno para el potasio, al contrario, sumamente malo. Y el aguacate, pues es probablemente, yo discutiría que es la mejor fruta, ¿no? Entonces, bueno. Por las grasas, ¿no? Que tiene, ¿no? Por las grasas, por la fibra que tiene, hidrosoluble también, que no muchas tienen ese, entonces es la primera parte del intestino en la que el microbioma o microbiota intestinal, o sea, todas las bacterias, seres unicelulares que están ahí se alimentan de eso y te dan salud. Por ejemplo, eso que tiene que ver con la salud mental. Si tú tienes inflamación, esa inflamación sube por el nervio vago hasta el cerebro y te causa problemas de inflamación en el cerebro. Sí, yo lo que estaba viendo de Marco Villeiro, que él decía que hablaba del pues, el cerebro normal, ¿no? Luego el segundo cerebro, que era el estómago, el intestino, ¿no? Toda la flora intestinal, toda la microbiota. Pero él hablaba que ahora había una microbiota cerebral, o sea que también en el cerebro suben esas bacterias. Entonces ahorita que me dices que sube por el nervio vago la inflamación, pues también se puede decir que en el cerebro tenemos una microbiota, ¿no? Que está, él en sus estudios fue lo que descubrió. Entonces ya te da una serie de probióticos para fortalecer esa microbiota cerebral, ya más que la intestinal, que es como ahorita lo nuevo, ¿no? Que había estado saliendo, ¿no? Y bueno, digamos que eso todavía sigue mucho en investigación, pero lo que sí podemos asegurar ya es que con bastantes probióticos y una alimentación para que sobrevivan, porque te los puedes tomar, pero pues si no comes bien, pues se van a morir. Y también los antibióticos, ¿no? Es muy importante. Sí. Pues desde chiquito todo el mundo con antibióticos, te daba gripa, te daba una infección, pues te daba el antibiótico y acababan con tu microbiota, ¿no? Acababan con es un gran problema. Yo antes me enfermaba de chico una vez al mes, antibiótico tras antibiótico tras, o sea, fue algo sumamente difícil, ¿no? Entonces, los antibióticos no deben ser utilizados de esa manera.
pero para nada. De hecho, se vuelven muy resistentes las bacterias. Hay algunos minerales a los que no pueden adquirir resistencia. El yodo, por ejemplo, no puede tener resistencia a una bacteria y es parte del sistema inmune, es una parte muy importante. Va a tomar yodo que hay en sangre o de alguna hormona de la tiroides y un macrófago y va a engullir, así se llama que engulle, ¿no? A las bacterias o... Bueno, fortalece el sistema inmune, ¿no? Porque son los macrófagos, ¿no? Los que... Sí, pero utilizan el yodo. Sí, es como la alarma, ¿no? Que tiene la bacteria. Imagínatelo como la espada, el yodo de la espada, el selenio. La vitamina C, ¿no? Sí, pero el selenio sería como el escudo. El selenio porque forma el glutatión, porque forma otras selenoproteínas a nivel mitocondrial que te van a proteger, ¿no? Entonces... Sí, también es para ayudar al sistema inmune, ¿no? Sí, porque pues va a oxidar toda esa parte. Tienes que tener el cuerpo que esté resiliente, lleno de esos minerales para protegerse de ese proceso de depuración, donde te están pues, también destruyendo esas bacterias que ya proliferan. Porque pues, puedes tener las bacterias, no hay ningún problema, puedes tener los virus, no hay ningún problema, pero si estás bien balanceado... En un ambiente saludable, ¿no? O sea, sí, que no haya un sobrecrecimiento de la población de esa bacteria o de ese virus, no es el problema, el no contenerlos, ¿no? Sí. Y aquí podemos ligar esa parte de la alimentación con el ayuno. Con el ayuno empiezas a tener pues matas de hambre a todas esas bacterias que son más para la fermentación. Del azúcar, ¿no? Del azúcar, incluyendo la cándida, que la cándida también sube por el nervio vago. Entonces ahí ya tienes todo el por qué puede servir. Hay una modalidad aún mejor para hacerlo, que es, yo no lo hago puro nada más con agua, sino utilizo matcha, algunas grasas como el ghee, como el aceite de coco, como... el ghee es mantequilla clarificada, ¿no? Mantequilla clarificada, sí, porque pues tiene vitamina A, tiene biotina, tiene vitamina K2, tiene colesterol, es una cantidad, y el ácido butírico es el que se necesita para fortalecer el cerebro, ¿no? Que no se empequeñezca, no se disminuya su cantidad, ¿no? Su tamaño, ¿no? Ese por el lado del colesterol y por el lado que no sea permeable, para que no traspasen bacterias, otras sustancias, esa barrera. La barrera hematoencefálica, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, ¿es por qué? Pues porque necesita que se consigue por fibra que produce la bacteria en los intestinos, pero también directo de la mantequilla. Y si queremos neurotransmisores que son para inhibir, para poder relajar, pues necesitamos también la mantequilla, ¿no? Por ejemplo, entonces ahorita las personas que están con COVID o para evitar COVID en estos tiempos, porque el COVID pues es algo que ya llegó, ¿no? Para quedarse, no se va a ir. Entonces tienes que aprender a vivir con esto y fortalecer tus defensas, fortalecer tu cuerpo para no ser susceptible, ¿no? ¿Qué recomendarías a las personas para que su sistema inmune sea poderoso y no caigan en estas enfermedades, ¿no? Ok, punto número 1. Si tu respiración celular, todo se trata de respiración celular. De la mitocondria. Pues no solo de la mitocondria, sino porque pues, tenemos energía desde el oxígeno, por el agua, por el sol y por la comida. Pero hablando de la comida más en específico, de una célula que está fermentando que te puede producir 2... Pero la mitocondria es la que respira, ¿no? La célula, ¿no? Es la que respira, pero nosotros también tenemos tenemos energía de diferentes fuentes, no nada más a través de la mitocondria. O sea, tenemos el ATP que dices, ¿no? El agua, el ATP es una fuente muy grande, sí, pero también ya se está comenzando a ver evidencia de que la melanina ayuda a transformar el agua estructurada que produce energía en el cuerpo, ¿no? Aquí en México hay una persona que vive en Aguascalientes, él era, pues, es oftalmólogo creo, que habla de la fotosíntesis humana. Y él plantea eso que estás diciendo, de que la melanina es la que recibe toda la energía y transforma el hidrógeno. Entonces parte el hidrógeno y crea la energía, ¿no? Sí, eso ya se lo tiene estudios en los animales. Tiene la patente, en México ya iba a Japón, a Rusia a hacer ponencias, pero aquí en México pues nadie lo pela, nadie le hace caso, lo toman a loco. Estamos muy atrasados, todavía como si fueran 100 años atrás. Porque una cosa es la fotosíntesis a través de tener mucha clorofila en el cuerpo, a eso también hay bastante evidencia. Pero se parece, ¿no? La hemoglobina es parecida a la clorofila, ¿no? Lo que cambia es,
es el átomo de magnesio. En vez de ser hierro, tenemos magnesio. Bueno, Yannick, cuéntanos de qué es lo que recomendarías así resumido, lo que ayudaría a las personas para ahorita que tienen el COVID o para que no se enfermen de COVID, ¿qué les recomendarías? Ok, primero tienen que bajarle a las harinas refinadas, al azúcar. En cuanto a suplementación, bueno, también es importante salir al sol, mínimo que te des, aunque sea en la ventana, mínimo unos 10 minutos al día. En cuanto a suplementos, es muy importante la vitamina D, el selenio, el zinc, magnesio, tiene un rol muy importante, y los bloques de construcción que traen aparte otros efectos. Espirulina, las recomiendo mucho, y el colágeno, la grenetina. Okay. Entonces, y aparte de eso, vitamina C. O sea, vitamina C unas 3-4 veces al día. Okay. ¿De qué forma les ayudaría eso a combatir o evitar las enfermedades del COVID, sobre todo? Pues les ayudaría porque la función viral está, va muy de la mano con los niveles que tiene de selenio las personas. No se puede asegurar que salga bien del suelo porque depende del lugar donde se cultiva, cómo está. Aquí en México hay mucho más, pero como ya se está importando mucha comida, es un problema. De hecho, se encontró en un estudio como en China de que según el selenio en tierra es el índice de recuperación, velocidad y todo. ¿Sale? Entonces el selenio ayuda a que el virus no esté mutando, sea el momento que lo tomes, antes de que se vuelva más peligroso, y cualquier otro virus para este efecto es la parte del glutatión, la parte activa. Ese es el antioxidante más importante del cuerpo. La cisteína y la glicina que vienen en el colágeno, la grenetina forman el glutatión, son todos los componentes. La vitamina C está constantemente desinflamando y está renovando las otras vitaminas en el cuerpo, por eso es tan importante. El zinc pues, está en incontables funciones del cuerpo, tiene que ver también con la coagulación, y ya se encontró también que el zinc es muy importante para todo. Antes, los primeros pasos de los suplementos que se necesitan tomar, incluso antes del dióxido de cloro, que yo no soy muy fanático del dióxido de cloro, porque ya he tenido a personas que han llegado por haberlo tomado mal en dosis muy altas, que les afectó el hígado, pero no digo que sea malo ni nada por el estilo, simplemente es saber cómo funcionan y cómo se tienen que tomar. Claro.